¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión les voy a resumir una obra muy importante, una obra muy aventurada, una obra muy interesante para cada uno de nosotros o cada uno de ustedes que les gusta lo que es la aventura. En esta ocasión voy a tratar de resumir la obra de Julio Verne. Esta obra está titulada como La Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 días es una obra muy importante de su época y también muy importante también para nosotros en la actualidad, ya que en ese tiempo, por ejemplo, o para la obra o para el personaje principal de la obra, lo importante o el enemigo más importante no era tal vez un ejército, no era un personaje o un villano. Para este personaje, el enemigo más importante era el tiempo, era la hora, ¿no? Los días. Esta obra inicia con el personaje principal llamado Phileas Fogg. Phileas Fogg es un hombre, un aristocrático, uno de la alta sociedad, un hombre adinerado y un hombre muy estricto también en el tema de las reglas, de las normas y del horario en su casa, ¿no? en su palacio. Este hombre contrata, para iniciar, este hombre contrata al siguiente personaje principal, que es su criado, Jean Passaport. Este hombre es un francés, este criado es un francés que había escuchado, ¿no? la noticia, había escuchado la noticia de este señor aristocrático, muy rígido, ¿no? Y, y también era un hombre muy famoso en su época, que digamos. Entonces él decide ser contratado o decide buscar trabajo en la casa de este señor, en el cual sí es contratado. Entonces el señor Phileas Fogg va a un club en el cual él estaba, ¿no? muy acostumbrado a ir, el Reform Club, un club que se encontraba en Inglaterra, y junto a otros aristocráticos, ¿no? de la alta sociedad, inician una conversación. Le gustaba jugar casino y pasar el día leyendo periódicos. Pero en esta ocasión en la mesa estaban jugando casino. De un momento uno de ellos dijo pues que había una noticia muy relevante en ese momento, donde que un ladrón se había vestido de caballero, así como eran ellos, y había robado el banco, ¿no? Una suma de 50.000 libras, una suma muy elevada en ese momento. Entonces uno de ellos dijo que el ladrón solamente podría escaparse si daba la vuelta al mundo en 80 días, que eso que era un poco imposible en ese momento por el tema del modernismo, por el tema, ¿no? de los barcos que no estaban no era como ahora. Entonces Phileas Fogg toma eso como una, eh, toma eso para él era eso, como, por ejemplo, podríamos decir, un reto para él en esa época, ¿no? Y como él era un tipo que le gustaba controlar, ¿no? En el caso del tiempo. Entonces, él decide aceptar ese reto y apostar al mismo tiempo casi todo su dinero, que era la suma de 20.000 libras, y que era una suma muy elevada en esa época también. Entonces, eh, quedan en acuerdo, quedan en acuerdo con sus amigos. Entonces él al mismo tiempo emprende el viaje junto con su criado, ¿no? Toman un tren y van a Bombay. Llegan a Bombay, ¿no? Y tienen que viajar en tren también, pero resulta que en Bombay no pudieron viajar, ¿no? El viaje completo, porque las vías del tren no estaban acabados, recién se estaba construyendo las vías del tren. Entonces era un retraso para ellos, pero no,
Por ahí había, en la parte de la India, había, ¿no? Señores eh, que pasaban por ahí en elefantes. Entonces sabemos que los elefantes son muy sagrados para ellos. Pero Phil Spock, como era un inglés también que le gustaba aportar su dinero, le gustaba, él creía, ¿no?, que con su dinero podía comprar todo. Pero en ese momento el señor no quería venderle su elefante, así que tuvieron que alquilarlo y para poder proseguir su viaje. Pero en ese viaje sucede algo muy importante, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, en el centro de la obra, que es salvar, que es rescatar a una princesa o a una joven india. Esta joven india eh, iba a ser sacrificada, por estos hombres, eh, ¿no?, que les la estaban usando y la estaban drogando para que ella pueda aceptar esto de forma voluntaria. Ella no aceptaba ese sacrificio. Entonces el habilidoso, ¿no?, el movido, que es este criado de Phil Spock, que es Jean Passaport, no hace una habilidad muy importante en ese momento. Ellos deciden rescatar a la chica, pero Phil Spock no contaba con la astucia, se podría decir, de su criado. Vemos que su criado se disfraza o se hace pasar por el cadáver o el ex esposo ya de esta joven, ¿no? Y de un momento lo ven escapando ya con la joven a este criado. Entonces Phil Spock se sorprende mucho, ¿no? Pero deciden escapar porque estaban siendo perseguidos por estos indios, indígenas también. Entonces llegan, más adelante tienen que tomar un barco para viajar a Hong Kong. Pero iban siendo perseguidos por estos indios, ¿no?, que no tenían o no querían dejarlos, ¿no?, pasar por alto este hecho que habían hecho ellos. Entonces van con la joven a Hong Kong, y en Hong Kong también estaban siendo perseguidos por Sir Fix, que es un detective de Inglaterra, que también los estaba persiguiendo porque él creía que Phil Spock era el ladrón de las 50.000 libras. Entonces él también se convierte en un tipo de obstáculo para ellos y hace todo lo posible para poder obstaculizar y no dejar que ellos lleguen a tiempo, ¿no?, a Inglaterra. Entonces ellos pasan serie de peripecias, de obstáculos, pero finalmente llegan o viajan de Hong Kong a Yokohama, que es, ¿no?, una parte de Japón. Entonces ahí nuevamente Jean Passaport encuentra nuevamente a su amo, a su señor, al señor Phil Spock. Luego emprenden nuevamente un viaje. Esta vez van hacia Nueva York, ya pasando la parte de América. En Nueva York también tenían que tomar un tren para poder viajar del este al oeste. Entonces son atacados también mientras viajaban, son atacados por indígenas también, por indios, ¿no? En esta parte de América también existen unos indígenas que pretendían asaltar aquel tren, ¿no? Después de todo, de luchar, de unirse también a un coronel, a un militar que se encontraba en el tren, ellos logran sobreponerse a este obstáculo y llegan pues a Inglaterra. No estando en Inglaterra, él rápidamente va al Record Club, pero llega 5 minutos tarde. Él pensaba, o sea, Phil Spock pensaba que ya había perdido la apuesta, ¿no? Y se sentía muy triste.
apenado, ¿no?, por la pérdida, porque también había perdido todo su dinero en esa apuesta y más lo que gastó en todo el viaje, y además es apresado por este detective al llegar a Inglaterra. Entonces, él estando en la cárcel, como les decía, estaba muy triste. Pero Auda, la joven india que había sido rescatada por ellos, decide declarar su amor a Phileas Fogg. Ella en el proceso de las peripecias del viaje, ¿no?, de las aventuras que habían pasado, ella iba enamorándose de él. Así que en ese momento ella decide declarar su amor y decide casarse con él. Y entonces Phileas Fogg acepta, no estando en la cárcel, y llama a su criado, a Pasaporte. Lo llama y lo envía a la iglesia para no coordinar el matrimonio. Entonces Pasaporte va a la iglesia y comenta al papa o al cura, ¿no?, acerca del matrimonio que ellos iban a realizar entre Auda y Phileas Fogg. Pero el papa les dice que no puede hacer eso todavía porque es domingo. Y como sabemos que este criado, ¿no?, ya Pasaporte, es a veces un poco carismático, y a veces también tiene sus ocurrencias. No, él dijo domingo, pero ellos pensaban que era lunes. Entonces revisa el calendario, revisa la hora, ¿no?, trata de confirmar el horario, y resulta pues que en realidad era un día domingo. Entonces va y avisa a Auda, la joven, y los dos van y avisan a Phileas Fogg. Entonces Phileas Fogg se da cuenta también que era confirmada ya que era el día domingo, ¿no?, y que ellos deberían, como habían acordado, deberían estar el día lunes a las 8:45 en el Record Club. Entonces tenían un día, ¿no?, de ganancia, se podría decir eso. Entonces ellos rápidamente van al Record Club y tenían un día o 24 horas a su favor. Entonces todo esto hace que ellos, ¿no?, ganen la apuesta. Y también que cómo sucedió esto, pues como ellos viajaban hacia el oeste, ¿no?, por cada grado que ellos avanzaban hacia el oeste, ¿no?, iban ganando 5 minutos. Entonces, por cada día que avanzaron, habían ganado ya un día, ya que son 24 horas. Entonces ese es el día que ellos habían ganado. Entonces vemos, ¿no?, en esta ocasión como este personaje, Phileas Fogg, había ganado al tiempo, ¿no?, que era su mayor enemigo en ese tiempo. Bueno, eso fue un breve resumen de la obra, ¿no?, La Vuelta al Mundo en 80 días. Les invitaría a que puedan leerla porque es muy interesante, muy aventurada y muy importante para nosotros. Nos lleva hacia un mundo, ¿no?, de imaginación, lleno de misterio también, cuanto más lo leemos. Y eso fue todo el resumen. Así que muchas gracias, compañeros, muchas gracias, profesor, y espero que hayan entendido, ¿no?, un poco acerca de esta obra. Muchas gracias.